Muy buenas tardes para todos. Quiero compartir con ustedes la presentación que tengo para este conversatorio. En primer lugar, tengo que empezar con un agradecimiento muy sincero porque me pasó lo que le aconteció al cazador que mató el tigre y se asustó con el cuero. Pues a mí me pasó lo mismo. Cuando Darío me llamó para decirme que la charla que yo había propuesto había sido aprobada y que tenía que ser y que debía ser el 28 de febrero. Me asusté porque tengo una visión optimista del mundo, pero me parece muy difícil compartirla. Entonces llamé a Humberto Sánchez, a Alberto Jaramillo, a Darío mismo y a Jorge Luis Puerta para que me ayudaran con esta presentación y por eso quiero agradecerles a ellos. También a Ricardo porque en la presentación que hice la semana pasada sobre lo positivo que hay en el gobierno, lo positivo que hay en el Estado, pues él compartía muchas de las posiciones mías de que hay mucho más de elementos positivos en el gobierno de Bogotá, en lo que Bogotá ofrece de bienes y servicios a sus 8 millones de habitantes, que la parte negativa que hay de corrupción. Y todo comenzó con este libro que me regaló la hija de Ro, Factfulness. Ro es una doctora en biología molecular y trabaja para Roche en Zúrich. Y es una mujer bastante inquieta. Y este libro que la traducción es como difícil, ¿no? Factfulness es datos, eh, como muchos datos, por el doctor Hans Rollins, que es un médico sueco. Y el doctor Rollins, pues voy a compartir con ustedes parte de su hoja de vida. Estudió medicina y estadística y se doctoró en salud pública en Bangalore, India. Profesor universitario y enfocó sus investigaciones en desarrollo económico, agricultura, pobreza y salud. Consultor de la Organización Mundial de la Salud, cofundador de Médicos Sin Fronteras en Suecia, trabajó en muchos países como Mozambique, Vietnam, India, director nacional de salud pública de Suecia. Foreign Policy Magazine lo catalogó como uno de los 100 pensadores del mundo en 2012 y asimismo la revista Time lo catalogó como una de las personas más influyentes del 2012. Hans Rollins con su hijo Ola y con su nuera Anna Rosling crearon la Fundación Gapminder, que es un centro de investigación para el desarrollo fundado por ellos y tiene como objetivo luchar contra la ignorancia y desinformación que las personas tienen con respecto a la realidad del mundo. Se han especializado en crear metodologías de análisis de la realidad y han creado una caja de herramientas multimedia que permite superar el negativismo existente en un mundo que realmente es positivo. Se trata de un centro de investigación y las gráficas que vamos a presentar a continuación pues son del libro y son el resultado de estudios serios a través de muchos años. Barack Obama opina de este libro que es un libro esperanzador acerca del potencial para el progreso humano cuando manejamos los datos en vez de los prejuicios. Tenemos muchos prejuicios. Y lo primero que hicieron fue una investigación y entre lo que le preguntaban en 30 países y en lo que le preguntaban a los encuestados era una pregunta: ¿usted piensa que la situación en el mundo de hoy está mejorando, está empeorando o sigue siendo la misma? Y aquí tenemos 30 países, empezando por Turquía, Bélgica, Corea del Sur, Argentina, Hong Kong, Polonia, Estados Unidos, Perú, Singapur y el último es Rusia. Y todos los países dicen, los entrevistados, que la situación está empeorando. Aquí tenemos el primero, que es Turquía, y el 85% de los encuestados dice que la situación en el mundo está empeorando, o en su país. Y de ahí para abajo, todos los demás países
también tienen una percepción negativa, hasta llegar al último de los países, que fue Rusia, en que la percepción negativa es del 57%. Entonces decidieron hacer una encuesta de qué tanto conocía la gente, y eran unas preguntas de la realidad social en diversos temas ambientales, sociales, expectativa de vida, crecimiento de la población, eh, y la hicieron en 14 países a 12.596 personas. Esa encuesta fue la que hicimos hace 8 días, eh, que eran 13 preguntas y que todos respondimos. Las respuestas, en primer lugar, pues son bastante desconcertantes. Participamos 27 personas, ¿sí? Y aquí está una por una las preguntas de la 1 a la 13 y el número de respuestas positivas. La pregunta 1, solamente una persona respondió negativa, positivamente, dio la respuesta correcta. La pregunta 2, 10 y así sucesivamente. Como vemos, pues bastante preocupante la situación. Si lo ponemos esto en términos de porcentaje, pues aquí el 4% respondió adecuadamente. Hay dos preguntas que sí respondimos con un nivel bastante alto. Eh, y quiero que repasemos las preguntas porque realmente la percepción que uno puede tener de las respuestas de estas preguntas del grupo de nosotros es que tenemos una visión negativa de la realidad. Y miren, la primera pregunta, en los países de bajos ingresos del mundo, ¿qué porcentaje de niñas terminan la escuela primaria? 20, 40 o 60%. Nos dan dentro de las respuestas, sí, nos dan la respuesta correcta. Y de los 27, sí, 26 dimos la respuesta equivocada. Tenemos un imaginario negativo con respecto a la número de niñas que van a la escuela primaria en los países de bajos ingresos. Es un imaginario negativo. A pesar de que tenemos ahí la respuesta correcta, la percepción nuestra es negativa. ¿En dónde vive la mayoría de la población hoy? La segunda pregunta. La respuesta correcta es en países de ingresos medios. El 37% de nosotros respondió positivamente, pero el 63% tenemos una imagen negativa de dónde viven la mayoría de las personas hoy. Durante los últimos 20 años, la proporción de la población que vive en extrema pobreza se ha duplicado, permanecido la misma o disminuido a la mitad. Solamente 6 de 27 respondieron en este grupo de nosotros correctamente, teniendo la respuesta ahí. Quiere decir que tenemos un imaginario negativo con respecto a cómo va el crecimiento de la pobreza. Está disminuyendo. El imaginario nuestro es negativo. ¿Cuál es la expectativa de vida en el mundo de hoy? Bueno, esta sí nos queda muy fácil responder a nosotros porque todos estamos en 70 o de ahí para arriba. Hoy hay 2.000 millones de niños de 0 a 15 años según las Naciones Unidas. ¿Cuántos niños en este rango de edad habrá en el 2100? Pues nosotros creemos que como hoy va a haber muchos niños, pero la realidad es que va a haber el mismo número de niños, porcentualmente menores niños que hoy. Las Naciones Unidas predicen que para el 2100 la población del mundo se incrementará en 4.000 millones de personas. ¿Cuál es la principal razón? Pues porque habrá más adultos de 15 a 74. Es el bloque que va a crecer más. ¿Cómo ha variado el número de muertes por desastres naturales durante los últimos 100 años? ¿Se ha duplicado? ¿Permanece más o menos el mismo o se ha reducido a la mitad? Pues la percepción nuestra es que hay muchos desastres naturales. La realidad es que no, se ha reducido el número de muertes por desastres naturales en los últimos 100 años. Es un imaginario negativo. Continuamos nosotros con imaginarios negativos.
En el mundo, ¿cuántos niños de 1 año de edad están hoy vacunados contra alguna enfermedad? ¿20, 50 o 80%? La respuesta correcta es 80%. El imaginario nuestro es negativo con respecto a la realidad. A nivel mundial, los hombres de 30 años de edad han cursado en promedio 10 años de escuela. ¿Cuántos años de escuela han cursado las mujeres del mundo de la misma edad? 30 años, 9 años, 6 años o 3 años. La realidad es que las mujeres han cursado 9 años, un poquito menos que los hombres. Pero de los 27, 23 respondimos erróneamente. Tenemos un imaginario negativo. En 1996, la pregunta 11, pandas, rinocerontes y tigres eran considerados como especies en peligro de extinción. Hoy de estas tres especies, ¿cuántas están en peligro? La respuesta correcta, ninguna de ellas. El 37% de nosotros respondió, el 63% respondió negativamente. Tenemos percepciones negativas. ¿Qué porcentajes de personas en el mundo tienen hoy acceso a electricidad? Bueno, la respuesta correcta es 80%. El imaginario nuestro es 16. De los 27 respondimos que es menor. Entonces, la percepción que tenemos de la realidad es negativa. Bueno, pues vemos que este grupo de nosotros que ha estudiado 1 o 2 carreras, filosofía, teología, que muchos hemos hecho magíster, algunos son doctores, y realmente respondimos 38% de las preguntas correctas. Es un 4 sobre 10. Es decir, es una visión o con información obsoleta o con percepción negativa de la realidad. Este es un punto real del grupo nuestro. Un grupo que ha trabajado en educación, un grupo que ha trabajado en cuestiones sociales, un grupo realmente formado. Esta es la percepción que tenemos negativa de la realidad. Ahora, si analizamos el, las encuestas que hizo a los 12.596 participantes, la situación es un poco más crítica, porque solamente aquí tenemos el 15% de la población de esos 12.596 participantes tuvieron 0 preguntas correctas. Una pregunta correcta, el 20 y pico, 20, casi 24%. 2 preguntas correctas, el 23% más o menos. 3 preguntas correctas, el 23 o 24. El 10% tuvo 4 preguntas correctas y de ahí para abajo. Entonces el promedio de preguntas correctas en este grupo de 12.596 personas es menos del 3.8 que sacamos nosotros, por ahí 3. Realmente pues es el mismo análisis que hacemos para nosotros. Son percepciones negativas. Y estos son funcionarios públicos, periodistas, banqueros, profesores universitarios. Entonces la imagen que tenemos del mundo es realmente negativa. Y pongo esta gráfica aquí porque este señor que aparece ahí tragándose esa espada no es nada menos que el profesor Hans Rosling. Él en algunas de sus conferencias se tragaba físicamente o se introducía físicamente esa espada. Y dice que es realmente increíble la percepción negativa que tenemos. Es real la percepción negativa que tenemos del mundo actual. Nos quedamos con la información que, que teníamos en la universidad. En las discusiones realmente no se plantean los datos últimos y todo está cubierto con una capa de pesimismo, de negatividad. Entonces, en el libro que tenemos hay 3 hallazgos fundamentales. Primero, este de información obsoleta. Lo que teníamos allá de las niñas que iban o no iban a la escuela
Eso era correcto hace 50 años cuando estudiamos nosotros, pero ahora es distinto. Entonces, la electricidad es lo mismo. Hace 40 años, pues el 80% no tenía electricidad. Hoy sí. Entonces, como que nos quedamos con los datos que aprendimos originalmente y no los renovamos. Entonces, hay información obsoleta e información con una percepción negativa. El segundo es que interpretamos mal los datos y ese es el bloque más importante del libro. Y tercero, que nos falta una perspectiva histórica. Entonces, continuemos ahora con la interpretación de los datos. Hay distorsiones en la forma como presentamos los datos, en la forma como los analizamos y le ponemos demasiada emoción, le ponemos demasiada emoción. Entonces, él sugiere o encontraron en las investigaciones 10 formas, 10 distorsiones, y que yo ya llamo como una caja de herramientas con 10 instrumentos o 10 herramientas que nos llevan a un inadecuado manejo de los datos, a distorsionar los datos, a ponerles demasiada emoción. Y empecemos con el primero, lo que se llama el instinto brecha. En muchas discusiones eh, manejamos datos correctos, el 1% de los superricos y el 9% en extrema pobreza. Esos son datos reales, pero esos datos reales no son toda la realidad. Esto es esta presentación de la realidad, como si hubiera un 1% de superricos y 9% de personas en extrema pobreza. Son datos reales, pero no es toda la realidad. Esto es un análisis simplista, dramático, dualista. Realmente lo que hay es un continuum. Entonces, realmente tenemos un 1% súper rico, un 90% aguantando hambre, durmiendo en el suelo, sin salud. Pero la realidad es que hay un 90% que es un continuum acá. Entonces, cuando estemos discutiendo la realidad, obviamente que esto pues no tiene ninguna justificación en un mundo pues realmente rico, que haya 9%. Si estos son 8.000 millones de personas, aquí hay casi 800 millones de personas con hambre, durmiendo en el suelo, sin salud. Esto es terrible, pero esa no es toda la realidad. Entonces, hay que tener cuidado en ver a ver cómo hablamos de la realidad. Y él dice, mire, hagamos una cosa. ¿Sí? Las Naciones Unidas dividen eh, las personas del mundo en cuatro niveles. El nivel uno, que es los que reciben menos de $2 diarios por persona para vivir. El nivel 2, que hay 3, hagamos de cuenta, estos son 7.000 millones de personas. 3.000 millones de personas que viven en el nivel de 2 a $8 diarios. En el nivel 3 hay 2.000 millones de personas, de 8 a 32. Y en el nivel 4 hay 1.000 millones de personas. Entonces él toma pues algunos elementos de la vida que son básicos, por ejemplo el agua. Y en el nivel uno empezamos con el agua, pues se recoge el agua de quebradas o de pozos. El medio de transporte es caminando a pie, se cocina con leña, pues se come solamente casabe y se duerme en el suelo tristemente. Ahí hay 1.000 millones de personas. En el nivel 2, pues ya el agua se transporta un poco a la casa en la bicicleta, el medio de transporte de bicicleta, en una fogón de gas se cocina, ya hay un poquito más de casabe y papa, tampoco mucho. Se duerme en un colchón en unos ladrillos, sostenido en unos ladrillos. Y así continúo. En el nivel 3, el agua ya llega en grifos, medio de transporte de motocicleta, un poco más sofisticado, ya se comen verduras, la alcoba es un poco más confortable. En el nivel 4 ya pues es agua completamente pues con filtros, medio de transporte en carro, la estufa es más sofisticada, ya hay aquí carne,
y el COES. Entonces, si nosotros dividimos estos, la situación actual en esos cuatro niveles, hay una manera de analizarla un poco más. Esta es la realidad, esto es lo que es. ¿Sí? No es el 1% y el 9%, sino que ya nos pinta la realidad un poco más como es. Y entonces, si nosotros tomamos este nivel de extrema pobreza, él dice, analicemos dónde estamos. Estamos aquí en el 9%, pero ¿de dónde venimos? En el 1966, el grupo que estaba en ese nivel, en el nivel uno, era el 50% y en 1800 era el 85%. Entonces, nosotros realmente vemos que estamos avanzando. Perdón un momentico, yo chequeo una cosa acá. Bueno, entonces, sí, realmente hay un 9% de pobres, de personas que están muy mal, pero ¿de dónde venimos? Es importante tener eso en cuenta. Fíjese esto que es una proyección del 2017 al 2040. Entonces tenemos aquí el nivel uno, que antes teníamos que era el 50% del año 66. Ahora tenemos que es el 9%. Este 9% va bajando a través de los años. Y en el año 40, pues no sé a qué porcentaje corresponda a esto, pero vemos que es menor que el 9%. Aquí podemos decir que es el 7%, aquí podemos decir que es el 3%, 4%. No tiene sentido el que haya 4% de la población que esté sufriendo, ¿verdad? Pero es una mejora. Aquí vemos el nivel 2 y vemos que esta área es mucho más grande que esta área. Es decir, va bajando el nivel de personas que está a nivel 2 del 2017 al 2027 al 2040. Y luego vamos al nivel 3 y vemos que el nivel 3 aquí va aumentando del 2017 al 2027 al 2040. Y el nivel 4 va aumentando también. ¿Sí? Entonces, el tener una perspectiva histórica de dónde venimos y para dónde vamos, pues nos puede quitar el estrés que podemos generar con una imagen negativa de que el mundo está partido solamente entre el 1% y el 9%. Este análisis histórico y prospectivo muestra una tendencia positiva desde, desde 1800 para acá o de 1966 para acá y para adelante. Entonces, la segunda herramienta, y esta sí somos todos conscientes de que es muy común entre nosotros, es el negativismo. Los medios de comunicación, todo es negativo, el 80% es negativo. Entonces, es como una cultura de lo negativo. Si es sangre, es digno de ser noticia. Si no es sangre, no es digno de ser noticia. Si es corrupción, es digno de ser noticia. Entonces, es otra herramienta que tenemos nosotros. Y en la iglesia dice, no nos es good news. Es decir, si a mí no me llaman, pero si me llaman es porque hay una noticia y es mala. Entonces aquí vemos que este termómetro va subiendo con cada una de las herramientas que vamos analizando. El otro es un elemento muy técnico y es hacer proyecciones lineales. Entonces, si la población va a seguir creciendo al nivel que venía creciendo, pues en el 2017 habían 7.200 millones de personas, en el 2100 van a haber 13.500 millones. No, no, el comportamiento de los hechos humanos no son tan lineales. Entonces vemos que hay un comportamiento acá en forma de S y para el 2100 se calculan 11.000 millones.
Y si se es un poco más sofisticado en el análisis, pues el total, ¿sí? eh, de adultos va a crecer con esta curva. En cambio, los niños menores de 15 años van a ser, eh, van a estar más o menos en el mismo número, lo cual proporcionalmente es mucho más bajo. Entonces, esas proyecciones lineares también nos pueden crear confusión. El miedo. Esto es un elemento también que se usa mucho. Los terroristas son los grandes expertos en el manejo del miedo. Matan dos o tres personas, las degollan, como pasó en París, y eso crea pánico. Y pues murieron dos o tres personas, muy complicado para las familias, pero, pero, pero fueron tres personas. Pero el miedo se maximiza mucho, se explota, se manipula y eso es, nos va haciendo ser más negativos acerca de la realidad que vivimos. Eh, en el 2016 murieron 4.2 millones de niños antes de cumplir un año. Es una noticia terrible, horribilísima. Sí. Qué pesar, qué frustración para los papás, qué angustia. Bueno, eso es verdad, sí. Pero si nosotros vamos a 1950, nacieron 97 millones de niños, murieron 14.4 millones, es el 15%. Entonces, en 1950, en 1916 fueron 3%. Entonces, eh, un número como el que se dice, murieron 4.2 millones de niños, pues entonces uno dice, es terrible. Y si uno conoce una familia al que se murió un muchachito de esos, uno empieza a despotricar porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque el gobierno de Duque, porque es que los ricos, es que, un momentico, es decir, el dolor de la familia hay que respetarlo, pero, pero, pero no analicemos la cosa de que es el fin del mundo, ¿sí? Entonces, a nosotros nos falta comparar más los números, ¿sí? Uno puede decir, se murieron 4.2 millones, es como un elefante grande, ¿sí? Pero bueno, si cuando uno analiza el número y dice, bueno, es que fue el 3% y antes venimos del 15%, y aquí en esta gráfica se ve la mortalidad infantil. Eh, Perdón, esto está mal aquí, mayores ingresos, menos número de hijos. Aquí viene bajando realmente la mortalidad infantil de niños en el primer año. Entonces, hay que tener, pero se crea la cuestión negativa de que son muchos niños. La otra herramienta que se usa para generar negativismo es la generalización. Esta es una casa en Tunisia. Todas estas fotos y todas estas gráficas son del libro Productos de la Investigación. En Tunisia. Entonces uno dice, es que uno no sabe cómo los pobres, es que los pobres nunca van a salir de ser pobres. Mire cómo hacen esto, sí. Ya van a construir la segunda casa y eso no deben tener permiso de construcción. ¿Por qué no construyeron todo al mismo tiempo? Bueno, pero si uno se pone a ver, esta familia lo que hizo fue tomar los ahorros que tenían en ese momento, hace 3 4 5 8 años, lo que fuera, reunirse con unos amigos y construir esa parte, esta casa como está. Entonces, ahora tienen posibilidad de construir otra alcoba nueva o el segundo piso. Entonces, nosotros tenemos una generalización y con esa juzgamos a todo el mundo. Lo mismo con los funcionarios públicos, ¿sí? Los funcionarios públicos son corruptos. Bueno, yo trabajé en la autónoma y allí llevamos cada semestre entre 250 y 300 estudiantes a vivir en los municipios y a trabajar en proyectos de desarrollo y paz, viviendo en los municipios del eje cafetero. Me tocó tratar con muchos alcaldes, gerentes de hospitales públicos, directores de UMATA, de los centros de atención infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, bueno, con muchos funcionarios públicos.
Y realmente algunos de ellos los metieron a la cárcel, dos o tres, y otros tres o cuatro que conocí también los debían. Pero traté con más de 120 alcaldes, más de 120 directores de hospital o más, tal vez 150 directores de hospitales. Y los servicios que se ofrecen eh, en los municipios son muchos. Hay corrupción, la vimos. A mí me ofrecieron plata por hacer cosas. Bueno, todo eso pasa, pero eso es un porcentaje muy pequeño. Nosotros analizamos de funcionarios públicos corruptos. Entonces, esas generalizaciones son negativas. El, la herramienta número 7 es nada cambia, el destino, esto sigue lo mismo. ¿Sí? Bueno, si nosotros que tenemos tantos años nos devolvemos unos cuantos en estos 50 o 70 años, las cosas han cambiado mucho. ¿Sí? Esta tabla que tiene acá es sobre a mayores ingresos, menor número de hijos. Y el autor o el Instituto de Investigación lo divide o hace las gráficas en cristianos, países musulmanes y otros países. En todos en estas gráficas, cada bolita representa un país y el tamaño de la bolita está relacionado con el número de la población, con el número de habitantes. Entonces, los cristianos, el promedio de hijos en este momento es de 2.7 hijos por familia. Eso es un cambio que ha habido, ¿sí? Independientemente de si se es cristiano o musulmán o de otra religión, ¿sí? Es un cambio que ha habido con el tiempo. Es un cambio que realmente se debe a la tecnología, a las innovaciones sociales, al aumento del dinero, del crecimiento económico. Esto va creciendo, va bajando. Entonces, sí hay cambios. Entonces, a veces creemos que no hay cambio. Es una mentalidad negativa. Y esta es la joya de la corona, ¿sí? La visión única. Para que tiene un martillo, todo se arregla con martillazos, ¿sí? Es una visión única, es atractiva, es simplista y nos hace ver como conocedores y soluciones y solucionadores de todo. Esta perspectiva única, de visión única, genera expertos, saben realmente mucho de un tema y empiezan a pontificar sobre otras áreas. Activistas no reconocen avances y todo es urgente. Ideólogos y absolutistas. El libre mercado es la solución de todos los males. La superación de la inequidad es la solución de todos los males. Esto lleva a una polarización y ese es el efecto más negativo que creo yo de estas herramientas que plantea Hans Rosling para crear una situación tensa, estresante, eh, realmente incómoda. Él, en la polarización, pues nosotros podemos hablar de muchas cosas. Él habla aquí del sistema de salud en Estados Unidos. El sistema de salud en Estados Unidos, y veamos esta gráfica en el que pues las circunferencias representan los países y su tamaño de población. Aquí tenemos 79 años de expectativa de vida para estos países que están acá o más. Aquí Estados Unidos tiene 79 años de expectativa de vida. Y en la parte inferior tenemos el gasto público, el gasto del país, perdón, el gasto del país en salud. Entonces tenemos que Estados Unidos del Producto Interno Bruto gasta el 17% en salud. 17%. Sin embargo, a pesar de gastar toda esa plata, tiene 3 años menos en promedio de expectativa de vida que estos países que son los que se llaman desarrollados. Estos países que están en este cuadrito, estos países desarrollados, gastan entre el 7 y el 12%
en salud. Sin embargo, tienen primero cubrimiento universal, salud, y segundo, más expectativa de vida. ¿A qué se debe eso? Según Hans Rosling, se debe a la polarización. Cuando hay tanta polarización, hay ofuscación. No se pueden tomar las determinaciones adecuadas. Lleva a una, pues a un caos que estamos viviendo. Ayer precisamente Biden firmó un decreto deshaciendo lo que había hecho Trump con respecto al Obamacare. Y hace 12 años, pues Obama empezó a hacer algo, pero dentro de una tensión en que se divide la salud por demócratas y por republicanos, cuando no tiene ningún sentido. Lo que está pasando en este momento con la pandemia, ¿sí? Los republicanos no usan mascarilla, los demócratas sí. Eh, Eso es una situación realmente negativa, estresante, que no tiene que ver con la realidad y es por la polarización. Esta herramienta, esta visión única es realmente devastadora. Entonces dice, no, ojo con las ideas simples, embarques en la complejidad, hay que llegar a acuerdos. El penúltimo herramienta que fomenta realmente el negativismo es la diversión social que tenemos, echarle la culpa a alguien. Entonces siempre buscamos a quién echarle la culpa. Y ahí en el libro dice, se acusa a las compañías farmacéuticas de no investigar lo suficiente en enfermedades que afectan a los pobres y por aprovecharse de las necesidades de la salud de la persona. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A los empleados? Bueno, a los empleados no se les puede echar la culpa porque pues, están trabajando para que le den plata para pagar las facturas de luz, de agua, la hipoteca, de la escuela de los niños, la comida. Bueno, eso no le puede echar la culpa. A los presidentes de las compañías, pues tampoco, porque ellos los contratan para que den trabajo, para que hagan investigaciones, para que den resultados económicos, pues tampoco tienen la culpa. A los miembros de las juntas directivas están lo mismo que los presidentes, ¿sí? De las empresas. A los inversionistas, a los inversionistas que son quienes realmente están aportando para que haya un flujo de caja adecuado en las empresas, a los tesoreros de fondos de pensiones que invierten en empresas farmacéuticas debido a su estabilidad financiera y entonces con esa estabilidad financiera pues pueden dar mejores pensiones a las personas que se jubilan, que se pensionan, perdón. Entonces, estamos buscando a quién echarle la culpa. Y él dice, no, 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 buscar víctimas de lo negativo, busquemos quiénes son los héroes del desarrollo global. ¿Cómo funciona este mundo? No nos concentremos en lo negativo. Y dice, los héroes del desarrollo local y regional y nacional e internacional son, están puestos en dos partes. Primero, las instituciones. En la mayoría de los países ha habido progreso, hemos progresado, ha habido avances muy significativos, no solamente económicos, ha habido desarrollo. Y son las personas las que sostienen el progreso de las sociedades, los servidores públicos, los abogados, los médicos, los plomeros, los oficiales de policía. Son las personas anónimas las que permiten que el mundo funcione. Son esa cantidad de empleados públicos, de empleados privados que van trabajando día a día, que todos los días madrugan a trabajar y hacer desarrollo para la mayoría de las personas. Y el otro punto, el otro héroe del desarrollo local es la tecnología. Y esto es interesante. La revolución industrial salvó millones de vidas no porque produjo mejores líderes, sino porque produjo más tecnología, detergentes que funcionan en máquinas lavadoras y redujeron el trabajo duro. Palabras textuales de Hans Rosling. Entonces, no es que queramos regresar a una vida menos confortable, todo lo contrario.
El reto está en la inversión de nuevas tecnologías, de tecnologías sostenibles para que las 11.000 millones de personas del año 2100 puedan vivir más confortablemente. Entonces, esto de echarle la culpa a la gente es desgastante, es bastante desgastante y realmente no apunta a ver la realidad de lo positivo que hay en la vida. El último punto, la última herramienta que usamos para realmente generar una cultura negativista es ahora o nunca. Es que tenemos que hacer esto ya porque si no se acaba el mundo. El mundo no se va a acabar. Y el mundo no se va a acabar porque llega un activista y dice, yo me acuerdo que cuando estaba en el noviciado, llegó el de padre de, no me acuerdo el nombre de él, el director de la congregación mariana de Medellín, un hombre trabajador, entusiasta, metido con toda la problemática social y recuerdo textualmente, la revolución social va a estallar en menos de 3 o 4 meses. El pueblo no aguanta más, la situación es insostenible. Bueno, esto fue el año, estábamos en el noviciado, no me acuerdo si fue el 60 o el 61, hace 60 años. Entonces, hay como presión de que hay que actuar ya porque si no esto se va a acabar el mundo. No, 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 no. Ante la presión de actuar inmediatamente, tome aire. Insiste en la verificación de los datos. Cuidado con los profetas y o clarividentes. El futuro es incierto y la realidad compleja. Bueno, entonces, esta caja de herramientas realmente que van aumentando el ambiente negativo, es como una masa que se va creando, es como una neblina que cada vez es más densa y no deja ver la realidad. Y nosotros vemos que manejamos inadecuadamente los datos, hay exceso de emocionalidad, le ponemos demasiados sentimientos a muchas cuestiones y queremos probar las cosas a punta de sentimientos. Veamos las cifras. Las estadísticas son frías, sí, no expresan el dolor de la persona a la cual se le murió el niño con menos de un año. Eso es verdad. Pero nosotros tenemos también que las cifras son iluminadoras. Eso es un niño, hay 96% de los niños sí sobreviven. Entonces, hay que manejar las cosas. No estoy diciendo que no tengamos que tener sentimientos, sino que no nos podemos dejar arremolinar, por así decirlo, por los sentimientos y decir que porque un niño muere, pues el gobierno no funciona, el ICB no funciona. Entonces, la primera parte que vimos fue la información obsoleta y negativa. Tenemos una tendencia o una manera de ver el mundo negativo y eso lo vimos en la primera parte con la respuesta de las encuestas, no solamente la de nosotros, sino también la de los 12.000 encuestados en 14 países. Entonces, realmente es una imagen negativa que tenemos y una información obsoleta. Y cuando analizamos los datos, los distorsionamos. Entonces, si ustedes ven aquí estos termómetros, pues son como sumatorias para una percepción negativa. El otro punto del libro es la falta de perspectiva histórica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tenemos el mundo de hoy moderno, pero hay que tener en cuenta también de dónde venimos. No solamente lo que tenemos hoy, sino de dónde venimos. Entonces, este es el principio de realidad. Esto es lo que tenemos hoy. Esto es lo que tenemos hoy. 4 niveles. Y pueden ser 6 u 8. Sería más sofisticado en análisis, pues porque aquí, si uno se ve aquí, pues aquí no está el 1%. ¿Sí? El 1% del mundo estará por acá, mucho más lejos, y ellos no están en un carrito de estos, sino en un carro más sofisticado, la comida es distinta, la casa es distinta, pero esta es la realidad en bloques grandes, es la realidad. Es una realidad que se ha construido a través de los siglos. Esto no se construyó de, del 2000 para acá, esto es una construcción colectiva a través de los siglos. Entonces, si nosotros tomamos el primer nivel, miremos el primer nivel. En 1800, el 85% de la población
era pobre. Vivía con menos de $2 ajustados a la inflación y a la diferencia de precios. Esto es una tabla bastante complicada de elaborar porque obviamente que $2 hoy a $2 antes, pues hay que ajustarlos a la inflación. Entonces, eso se tuvo en cuenta en el análisis. El otro es a la diferencia de precios. $2, digamos que son 7.000 pesos aquí en Colombia. Uno con 7.000 pesos, pues no compra un almuerzo en Chapinero, pero aquí en Manizales sí los compra. Y si usted va a Belén de Umbría, en Risaralda, compra un almuerzo mucho mejor que se compra. Entonces, es ajustado a la diferencia de precios. Una tabla muy complicada de elaborar, pero lo que sí nos muestra es que la pobreza ha estado bajando. Entonces, hay que tener la perspectiva histórica. Hay que tener la perspectiva histórica. Ahora, miremos un indicador, expectativa de vida. Es interesante este indicador porque representa muchas cosas. No es que podamos vivir más, sino lo que hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás de eso? Pues que tenemos agua potable, que tenemos mejor salud, que tenemos mejor vivienda, que las condiciones de vida son mucho mejores. Y por eso aumenta la expectativa de vida. Entonces, este es un indicador muy interesante y muy rico en el contenido porque vemos que ha ido aumentando la expectativa de vida desde 1800 que tenemos aquí a mano izquierda hasta el año 1950. En estos 150 años, la expectativa de vida aumentó de 31 a, digamos, 48 años, 17 años, un gran avance. Y si tomamos en 1950, lo que ha avanzado de 1950 a 2017 son 24 años, un crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Más agua potable, más control de las epidemias, más control de mejores viviendas, mejor nutrición. Eso es lo que quiere decir expectativa de vida. Entonces, cuando uno analiza esto y tiene esa visión histórica y esa proyección de lo que hemos hecho en los últimos 67 años, uno dice, bueno, esa perspectiva histórica es muy importante. Y aquí él le pone en las muchas tablas de lo que asuntos que han mejorado. Por ejemplo, en la protección de la naturaleza, en 1900, mucho menos del 1%, ni siquiera el 1 por 1000, ni siquiera el 3 por 10.000. Sí, eran tierras protegidas en reservas naturales en el mundo. En este mundo, en este momento, es el 14.7% de tierras protegidas, de reservas naturales, de parques naturales. Es un avance. Eh, pues en 1800, sí, eh, la- el alfabetismo pues era muy bajo. Hoy tenemos el 86% de las personas mayores de 15 años. Las niñas en la escuela. El dato que respondimos nosotros corresponde a los datos de 1970. En el 2015, el 90% de las niñas eh, van a escuela primaria. La cobertura de electricidad, lo que nosotros respondimos, corresponde a 1990. Es el 85%. Lo mismo de agua. Entonces tenemos información eh, obsoleta y discutimos, ¿sí? Es que está todo muy mal, ¿no? Las cosas no están tan mal. Y aquí también hay, la esclavitud ha bajado, los niños que han muerto, este ya lo vimos antes del quinto año de vida, el trabajo infantil ha bajado, las armas nucleares han bajado de 64.000 unidades de armas nucleares, eran por eran 64, de 64 a 15 ha bajado el número de armas nucleares por 1000, 64.000 y 15.000.
eh, el hambre ha bajado. Entonces, la expectativa de vida que tuvimos nosotros en esa gráfica, pues yo quiero usar esa misma expectativa de vida para analizar otros puntos muy importantes. Nosotros tomemos el año 50, que es familiar para nosotros, y proyectemos lo que hemos crecido este año en el área que ustedes quieran escoger, en comunicaciones, ¿sí? Y esto ha beneficiado no solamente al 1%, sino al 10%, al 15%, al 50%, al 60%. En educación, el salto cualitativo que ha dado la educación de Colombia en estos años, del año 50 para acá, es increíble. Y para todo tipo de nivel, por lo menos el 2, el 3 y el 4. El cubrimiento y la calidad de la educación han mejorado. La salud ha mejorado para la mayoría de las personas en Colombia. Y cuando digo yo, la mayoría de las personas, estoy hablando del 85-90%. Ha mejorado. Para unos más que para otros, pero ha mejorado. Y así sigamos. Entonces, esa perspectiva histórica es muy importante tenerla en cuenta para desestresarnos y ver que, en primer lugar, estamos en un mundo positivo y en segundo lugar, estamos mejorando. Entonces, la información obsoleta y percepción negativa, más un análisis inadecuado de los datos, más una falta de perspectiva histórica, pues esos termómetros van sumando y nos dan un imaginario negativo de la realidad. Ahora, no todo es positivo. Y el primer reto que él menciona es la pandemia, hace 2 años antes de que empezara el coronavirus. Esto es un reto que él dice, vamos a tener pandemias. El desastre económico, climático, perdón. Este es un reto también que hay que tener en cuenta. La guerra mundial, hay una posibilidad de una guerra mundial desastrosa. Hay posibilidad también de un colapso financiero por este consumismo tan absurdo. Es una posibilidad también real. Y este último, el de la pobreza extrema. Esto es intolerable. Esto es un reto que no tiene sentido. ¿Sí? En un mundo con todos los bienes y servicios que produce, que haya un 9% de personas o 10% o 11%, pero no es el 85%. ¿Sí? Entonces, esto no tiene sentido en el mundo. Ahora, yo quiero graficar un poco que si a mí me dicen que esta es la realidad de mi casa, que esta es la realidad del mundo, yo digo, no hay nada que hacer. Si está tan mal, vámonos, apague y vámonos. No, 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 no. Yo creo que la realidad del mundo es más como esta casa. ¿Sí? Esta casa tiene el techo, pues necesita reparación y hay que cambiar todo el techo. Y si no se repara el techo, se va a caer la casa, se va, ¿sí? Hay reparaciones que hacer acá. Tiene unas grietas. Esa es la realidad. Pero también la realidad de acá es que aquí hay agua, aquí hay luz, aquí hay internet, aquí hay agua potable, aquí hay acueducto, alcantarillado, aquí está la escuela, los niños van a la escuela, aquí hay centro de salud. Entonces, esta es la realidad más que esta de la derecha en el mundo actual. Hay, si no reparamos este techo, en 2 años la casa está completamente destruida. Entonces, hay problemas urgentes que resolver, pero hay muchas cosas positivas. Y quiero terminar con lo que yo encontré en el libro, que es lo que Hans Rollins y su fundación esperan. Entonces, estos son eh, palabras de él, pero redactadas por mí. Espero que este libro les permita encontrar formas de analizar el mundo con una visión más cercana a la realidad. Vivimos en una burbuja negativista. Hay muchas cosas positivas, hay más cosas positivas de que enorgullecernos que negativas. Espero que la percepción más adecuada de la realidad los lleve a ser más positivos
y estar menos estresados. Vivimos muy estresados, con mucho negativismo, con muchas noticias falsas, con muchos puntos en que no vemos esperanza. Espero que, y son sus palabras, la humildad y la curiosidad les permita llegar a un pensamiento crítico con el fin de reemplazar los análisis distorsionados y emotivos. No nos podemos dejar llevar con los análisis distorsionados del miedo, de la visión única, de esa polarización, de las proyecciones lineales. No, no nos dejemos llevar por eso, por la demasiada emoción, por que un niño murió y entonces no funciona el ICBF, no funciona el gobierno, del gobierno Duque, los ricos. No, 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 no. Pongamos las cosas en sus debidas proporciones. Espero que este libro les ayude a convertirse en esperanzadores, y esta palabra es muy importante, la usa en el libro, posibilistas. Es posible reparar lo que tenemos mal, ¿sí? Para construir, para seguir construyendo más progreso en el mundo. Y el subtítulo del libro es Las cosas están mejor de lo que pensamos. Muchas gracias a ustedes.